segunda parte de la clase de hoy, chicos, tiene que ver con el trabajo final y con algunas recomendaciones y explicaciones que quiero darles sobre lo que viene. Frente a como puntos y temas que vi que estaban débiles en las entregas, pues digamos que de manera general yo les hacía algunas recomendaciones frente a temas como la redacción, ¿no? Eh, Recuerden el manejo de puntuación, por favor. Y en frente a ese punto vi que en algunos casos, chicos, hay que tener claro como unos elementos importantes de cuando redactamos y es el tema de el desarrollo de las ideas. Eh, digamos que las líneas de redacción nos dicen que por párrafo se maneja una o dos ideas para desarrollar. Entonces eso también, ¿no? A veces párrafos muy largos, demasiadas ideas. ¿Qué pasa, chicos? Pues cuando se lee, digamos, la multiplicidad, digamos, de ideas en párrafos tan largos, pues no hace que digamos, que los temas queden claros. Entonces, que empiecen a aplicar, digamos, como esas estructuras dentro de lo que ustedes están presentando y hacen, ¿no? Es muy importante, aunque estén en el curso de redacción, los estoy recomendando. El segundo punto también que era muy importante y que sigue siendo muy importante para la clase y sobre todo después de que vimos derechos de autor es el tema de la citación. Entonces para eso ya está compartido, en el UAO virtual, si ustedes entran, sí, ya hay como una serie de información ahí que ya les he colgado, les colgué las exposiciones. Ay, pero no les he colgado, pero ya se los voy a colgar. Igual. Y es cómo vamos a citar. Entonces, creo que ahí es importante también tener en cuenta. Ay, ¿dónde está? Ah, eso aquí. Tener en cuenta, bueno, digamos que aunque la universidad no define un modelo para todos, digamos que siempre da como la opción y tanto el trabajo de grado de usar normas y Contec y normas APA, eh, digamos que en el mundo académico la citación más importante y la que más se utiliza es la de normas. Entonces, les quiero compartir, como les digo, es simplemente una mirada y recomendar esta guía que les voy a colgar, que la hace el Centro de Escritura Javeriano. Me parece chévere porque lo que hace el Centro de Escritura es que los mismos estudiantes, ¿no? Construyen este manual. Entonces son como de estudiantes para estudiantes y creo que eso es como lo importante. A veces, digamos, es mucho más claro, como tiene muchos ejemplos de cómo se deben usar las normas. Entonces, la primera recomendación es que los trabajos deben ir utilizando estas normas APA, entonces las van a corregir. Esta es como la última versión que ellos sacaron en este año. Y pues está como muy claro, básico el punto, ¿no? Entonces, no solamente del tema como formal, papel, tamaños, alineación y eso, sino de cuáles son como las partes y cómo se cita, ¿sí? Y entender que, por ejemplo, no se usa bibliografía, sino referencias cuando estamos hablando de normas APA. Entonces, ellos pues explican bueno, en esta guía, que es la que les quiero mostrar un poco, pues todo el tema referente, además de la forma, a esto que es tan importante, que son las citas, ¿no? Entonces, ¿y a qué se refieren con las citas, sí? En este caso, para construir, pues digamos, como los textos, así sea parafrase, digamos, se entiende también como una cita en el caso de normas tenido tanta buena acogida en el sector académico porque respetan mucho los derechos de autor. Así sea parafraseo, ¿sí? Así, ya saben, contar con nuestras palabras lo que dice el autor es importante. Y ellos tienen, pues, cuando va la cita narrativa, o sea, simplemente es, digamos, se habla del autor o cuando se cita, pues, como el autor dentro de
diferencias que hay. Entonces, se explican pues que las citas textuales y cuando son cortas van dentro del párrafo, ¿no? Se integran dentro del párrafo, entonces ahí les explica cómo se debe, digamos, citar en algunos casos, ¿no? Cuando es cita narrativa o cuando es cita parentética, que simplemente toda la cita va dentro de paréntesis, que de las dos formas está bien. Cuando es una cita más larga, pues obviamente la cita sale, si es de más de 40 palabras del texto, igual explican cómo se cita desde las dos formas, cómo es el tema del parafraseo, cómo se cita cuando es parafraseo, ¿no? Sí, igual en los dos casos, y las reglas pues según el número de autores, ¿sí? Ya cuando son dos, tres más autores, ¿no? Cuando es un autor corporativo, cuando se citan varios trabajos, ¿no? De un mismo autor, en estos casos, con diferentes años, ¿sí? Con diferentes apellidos, con diferentes fechas, cuando no tienen autor los documentos, ¿no? Cómo se citan, cuando no tienen páginas, o cuando es esto que es, a veces utilizamos mucho, que es la cita de una cita, cuando el que está citado en el artículo no es, obviamente estoy citando a otro autor, pero quiero citar al mismo autor del artículo o del documento que estoy leyendo, ¿no? Entonces, digamos que aquí están como todos los ejemplos de cómo se puede hacer citas hasta de documentaciones personales y después les explica qué son las referencias. Las referencias, digamos, es lo que normalmente llamaríamos bibliografía, es el listado completo de todas las fuentes que fueron citadas en el texto. Yo sé que en algunos casos el Word nos puede ayudar, pero a veces no está muy actualizado el Word y bueno, y siempre es importante como hacer uso. Eh, entonces, de ahí pues les explica como todos los ejemplos en cómo se deben hacer las referencias. Entonces, este era como lo primero, pues, ahí pues cómo se cita un libro, está, digamos, como todo. Eso era lo primero que quería como mostrarles, compartirles, decirles que entonces este va a ser pues como un manual, yo lo uso este manual lo uso con todos mis estudiantes que asesoro para trabajo de grado y digamos que ha sido un buen elemento, pues una buena estrategia para que puedan citar adecuadamente, digamos, como los documentos. Y creo que es importante que ustedes ya desde ahora empiecen también como a revisar, no solamente pues porque van a hacer un trabajo mí, sino que seguramente en su futuro les espera hacer su trabajo. Entonces es un buen documento que pueden guardar y pueden utilizar. Entonces ese era como el primer tema que quería como observar frente al trabajo final. El otro punto es cómo se construyen antecedentes, ¿sí? Que vi que algunos también de alguna forma vi que no tenían este punto tan claro. Entonces, igual voy a hacer un texto como pizarra y voy a explicarles un poco también qué hablamos de cuando hablamos de antecedentes y digamos en qué consiste la construcción de un antecedente. Entonces, bueno, me voy a ir como a un documento aquí en blanco y explicarles un poco pues el tema de los antecedentes. Y les voy a explicar. Entonces, los antecedentes. Bueno, un antecedente a qué se refiere. Entonces, el antecedente, como les decía cuando estábamos en asesoría, se refiere pues a todos esos trabajos, investigaciones que cómo los podemos encontrar, obviamente en bases de datos, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Referenciadas, ¿m? Que dónde las encontramos. Entonces, ustedes hicieron un trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan que hicieron un trabajo de derechos de autor donde yo les decía, bueno, ¿dónde podemos encontrar, sí, todos estos repositorios? ¿Sí se acuerdan? Y ustedes me hicieron un trabajo y me contaron que había
por ejemplo, uno del nuevo Ministerio de las Tecnologías, que incluían el de la universidad. Entonces, ¿dónde buscar? Están. Ustedes saben que, por ejemplo, tienen acceso y les mostré en clase a las bases de datos de que digamos que la universidad compra para esta información, para poder que ustedes puedan acceder a información académica de calidad. Entonces, obviamente también está, pues todo, ustedes ya lo manejan, el Google Academic, que es otro elemento. ¿Qué pasa con el Google? Que a veces puede tener sus fallas, porque como ustedes saben, como todo editor se cuenta mucha información, a veces no está tan bien citada, entonces no se pueden, digamos, como confiar solamente en ese tipo de citaciones, o a veces no están los documentos completos. ¿Sí? Entonces, bueno, el antecedente es eso, chicos, es una investigación que se presenta como un artículo académico o en algunos casos como la tesis completa, en la cual, ¿sí?, se hace referencia a mi tema de investigación. O sea, se acerca a mi tema de investigación. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de un antecedente? No solamente que comparte la temática, sino que me da pistas. Por ejemplo, por un lado, de cuáles son como los abordajes teóricos que puedo tener en mi investigación y por el otro, metodológicamente, qué puedo hacer. Entonces, para mí siempre hacer preguntas es como la forma más fácil de guiarlos a cómo escribir. Entonces, lo que yo hago, pues, les explico siempre a mis chicos, es que los antecedentes responden a una serie de preguntas. La primera pregunta, digamos, a la que va a hacer referencia en este caso, es a qué, qué se propuso, digamos, cuál fue o digamos, cuál es pongámoslo así, cuál es el objetivo o propósito de la investigación. Y si se acuerdan, cuando hicimos por allá hace un rato el trabajo de los analfanautas, cuando hicimos ese taller, o sea, creo que lo primero que tenían que encontrar era eso. Entonces, el trabajo de los analfanautas fue eso, hacer una referencia a un antecedente. Entonces, yo les decía, busquen cuál es el objetivo o propósito de la investigación. Entonces, pasa lo mismo. Cuando estamos describiendo un antecedente, chicos, describimos qué querían hacer esos investigadores, qué era lo que estaban buscando hacer. La segunda pregunta es un poco el cómo lo hizo. O cómo lo hizo es cómo lo hicieron, ¿cierto? Entonces, a este punto me refiero un poco a la metodología. Metodológicamente, metodológicamente, cómo lo hicieron, ¿sí? Cómo trabajaron, eh, digamos, entonces aquí lo que le estoy preguntando es, por ejemplo, los instrumentos que usaron, ¿cierto? ¿Cuál fue la población? ¿A quién midieron, dirigieron? ¿Sí? O sea, es a eso, ¿sí? Entre otros detalles, digamos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de los analfanautas, querían conocer o las competencias digitales o cómo desarrollaban estos chicos. ¿Y cómo lo hicieron? Haciendo una medición en 3 países con estudiantes universitarios, ¿cierto? A eso digamos que me refiero. Y la pregunta, digamos, de cierre, entonces, si ustedes piensan unos antecedentes, dos párrafos podrían describir esto, ¿cierto? En el primero presentan la investigación, dicen cuál fue su propósito. En un segundo párrafo cuentan cómo lo hicieron, qué midieron, tal. Y digamos un tercer párrafo o digamos la tercera idea de hacer los antecedentes es cuáles fueron sus resultados. Entonces, cuando hablo de cuáles fueron sus resultados, chicos, así como lo veíamos en los analfanautas, exacto, cómo se comprobaron esas hipótesis al final. Entonces, ¿qué encontraron al final de la investigación? ¿No? Y
El último punto es el aporte que yo a la presente investigación. Vean, qué datos, qué información me está dando ese antecedente que me sirve y por eso la he escogido como antecedente para mi investigación. Puede ser que sea por la temática, obviamente, o porque me da pistas, digamos, en lo metodológico. Eso siempre es muy importante porque nos ayuda a analizar de alguna manera exacto cómo podemos abordar esos mismos objetos de investigación. Listo, entonces este es como el segundo punto que quiero que está como entre la revisión, entre los ajustes, que yo creo que deben hacer algunos y a partir de su trabajo, pues digamos que ya entregaron anteriormente, pero como ustedes me van a entregar ese trabajo mejorado en muchos puntos, pues ahí les digo en qué deben mejorar. Listo, preguntas, dudas hasta ahí. Chicos, No, profe. bueno, listo. Ok, gracias. Bueno, entonces para lo que sigue, esto fue como un poco cómo mejorar el trabajo en algunos puntos para todos. Vamos a hablar un poco ahora entonces del tema. Nosotros quedamos, digamos, como en ese punto de la metodología. Ya saben que para pues, la mayoría, aquí estoy tocando obviamente la mayoría que hace análisis de interfaz como el ejercicio. Ya todos tienen escogido su interfaz, ya saben de qué se trata, pero yo les había dicho que en todos digamos que el modelo metodológico que vamos a usar es el modelo que ofrece Scholar cómo analizar una interfaz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el análisis de contenido. Ese análisis lo pueden hacer y lo pueden complementar. Por ejemplo, yo sé que el grupo de Isabel y demás, pues tienen también un tema de comparación entre varios. O sea, se puede complementar, pero digamos con otra técnica, pero vamos a utilizar de base esta, que es el análisis de contenido. Entonces les voy a explicar un poco en qué consiste esto del análisis del contenido y vamos a centrarnos obviamente en lo que, en nuestro punto importante que es el de el modelo pues que nos ofrece Scholar como análisis. Entonces digamos que un análisis de contenido es una técnica de investigación que pretende que todo sea muy descriptivo y sistemático, ¿sí? Sistemático es que se pueda como caracterizar y contabilizar o cualificar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿de qué? De una comunicación cualquiera. Es muy utilizado pues como en los textos escritos, ¿no? Cuando se hace un análisis de contenido, por ejemplo, un tema que siempre está digamos, de cómo un diario cubre una información, ¿no? La mayoría de los chicos utilizan esto. En este caso, pues como es un análisis de contenido a partir de un modelo, pues digamos que se está trayendo un poco para analizar desde los contenidos de las imágenes digitales. Entonces, ¿cuál es el principal como propósito? Un poco de codificar el mensaje, entender cómo se construye los mensajes, ¿no? A partir, en nuestro caso, de las interacciones, de las temáticas que se ponen en juego en estos, digamos, como procesos, ¿no? Digitales y de interacción digital. Entonces, como tal, hay dos reglas que debe tener la técnica, que es que sea muy objetivo, o sea que no podemos poner como nuestra opinión particular, sino que eso debe ser contrastado realmente. Podemos suponer muchas cosas con lo que vemos, con lo que el documento nos dice, y obviamente a partir de una sistematización. El análisis, entonces, como que lo que hace es como ese registro, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que vamos a registrar. Cada uno de ustedes tiene quizás en este momento ya pues como el tema y ya, pero faltaría, ya lo van a ver, pues tener una muestra de qué es lo que vamos a revisar en este caso, ¿no? Entonces, esos ejercicios esos datos los vamos de alguna forma a tratar de una manera digamos, un poco más científica, ¿no? Y demás. La finalidad discúlpenme un momento.
Gracias, Mena. Hola, entonces, la finalidad de estos datos es, pues, obviamente, centrarnos mucho en los objetivos o propósitos que tenemos, ver cómo todo puede ser de alguna manera medible, ¿no? Cuantificable y ayudarnos a explicar un hecho o una situación, ¿no? Desde una forma objetiva. Para hacerlo, chicos, entonces nosotros tenemos que generar un medio de codificación, ¿sí? Digamos como un modelo en este caso, con unas características de esos mensajes para poderlos describir y analizar, ¿sí? En este caso tiene que ser algo analizable, bueno, ya lo hemos escogido, y definir lo que se llama el universo, la unidad del análisis y las categorías. Que de alguna forma ustedes ya tienen, digamos, las categorías y el universo de alguna forma, pero ahora lo que tienen que definir es la unidad de análisis. El universo, la frontera del congruos, el contenido que será tenido en cuenta, lo que quiere una adecuada definición operativa de una población documental relevante. Entonces, el universo en este caso para muchos de ustedes pues puede ser ya la red y el usuario que ustedes escogieron o el blogger o el youtuber, ¿no? O el instagramer, ¿no? En algunos casos o el juego de video, ¿no? Que ustedes ya han escogido en este momento, más o menos ya todos lo tienen. ¿Qué nos faltaría? Pues seguramente escoger la unidad de análisis. Cuando son temáticas obviamente escritas, ¿sí? Eh, Casi siempre se dice, bueno, o la palabra, o el tema, o sí, un libro, una editorial. Bueno, esto está dado, como les digo, para eh, los ejemplos son personajes, una medida espacio-tiempo. Entonces nos vamos a centrar en esa medida espacio-tiempo en nuestro caso, ¿sí? Entonces lo que deben escoger ahora es qué es lo que van a analizar. Unas publicaciones de una semana, de unos días, una tendencia, ¿sí? Yo les decía a los chicos que tienen, por ejemplo, juegos de video, una partida, dos, tres que van a grabar, o sea, mm, mm, y de igual manera para todos, o sea, tienen que escoger en este momento ya que de todo ese universo, de toda la producción que puede dar la interfaz que cogieron, es lo que ustedes van a analizar, ¿sí? Entonces, una, dos o tres publicaciones que son las que le van a dar, digamos, seguimiento y nos van a dar la información necesaria para el análisis. ¿Listo? Ya las categorías en nuestro caso están dadas. ¿Por qué? Porque vamos en este caso, a escoger pues las categorías que nos propone Scholar en su análisis. Ya vamos a pasar ahí. Entonces, miren todo lo que se puede, digamos, como analizar. Aquí hay varios ejemplos, entonces, como análisis de contenido. Entonces, por ejemplo, un lector al que le asignan la tarea de clasificar películas, obras cinematográficas para evaluar si son adecuadas para un público de todas las edades o si son apropiadas para adolescentes o adultos, ¿no? Entonces, un ejemplo, dice qué categoría, entonces, más o menos las que propone ahí, ¿no? Como sexo, violencia, lenguaje ofensivo, para lo que estamos buscando. Cuando, por ejemplo, es un texto escrito que le estamos buscando su significado a nivel semántico, el sentido, la coherencia, el desarrollo de las ideas. Eso pueden ser como elementos de análisis. Y en una obra de teatro, la escenografía, el contenido de un guión, el performance, todo. En nuestro caso, entonces, vamos a dejar ahí. Nosotros tenemos otras categorías, ¿sí? Y me voy en este momento, pues digamos, como un poco al resumen de lo que tenían que leer, que presenta Scolari en esta lectura de cómo analizar una interfaz. ¿Sí? Entonces, para resumir, ya todos tienen un universo que va a ser el que van a escoger, deben escoger cuál es su unidad de análisis en este caso, y las categorías están dadas desde aquí. Vamos a hablar un poco de esas categorías. ¿Qué entendemos como interfaz? Entonces, esa red de actores humanos y tecnológicos que mantienen diferentes tipos de relaciones entre sí. Vemos que eso ya es claro y ya está escogido. De este era el tema, digamos, que en algunas observaciones les dije cuando hablaban, por ejemplo, cuando yo les decía que mejoraran el planteamiento del problema y todo eso. O sea, realmente es cuando se plantea un problema uno parte de lo general, lo particular, y para llegar a ese punto, pues era lo que yo les había sugerido, ¿no? Estábamos hablando, ¿sí? De una interfaz entendida como esa red
digamos, de interacciones. Es muy importante que tiene una serie de actores, que tiene una serie también de procesos que se dan, ¿sí? Que interactúan constantemente para poder que esa interfaz exista, ¿no? Entonces, que explican, ¿no? Que ya saben que los actores pueden ser humanos, desde los usuarios, el que diseña, el que gesta la red, o institucional de alguna manera. También, obviamente, están los actores tecnológicos, ¿no? Entonces, frente a lo que es, ¿qué debe cumplir con la interfaz? Entonces, chévere que se lo tengan en cuenta, nadie lo tomó en este caso, pero lo deberían hacer como un poco la checklist de mi interfaz. Entonces, es un lugar de interacción, era vital. Entonces, por ejemplo, las chicas que tomaron como ejemplo algún programa de streaming tipo de Netflix, yo les decía, no vamos a analizar el programa porque no vamos a hacer como un análisis cinematográfico de sus contenidos ni nada por el estilo. Lo que quiero que tomen es cómo ellos tienen páginas de fans, o sea, qué se dice, dónde están las interacciones del programa, ¿no? Que era como la recomendación que yo les hacía. ¿Sí? Entender que las interfaces no son transparentes, que siempre hay interés frente a todo lo que se publica y se hace, ¿no? Que nos llevan los mensajes, ustedes imagino que ya vieron el documental de Netflix sobre redes y demás, entonces lo saben que las interfaces en sí mismas pueden hacer parte de un ecosistema, ¿no? Pueden hacer parte, digamos, de una misma narración transmedia, como lo estamos viendo, que las interfaces evolucionan, que no son las mismas, que también pueden coevolucionar con sus usuarios. Es ese concepto en que el usuario, sí, a partir de estar en contacto permanente con la interfaz, evoluciona o ayuda a que esa evolución se dé, ¿no? Que la interfaz no se extingue, que se va transformando, ¿no? Que si una interfaz no lo puede hacer, lo va a tratar de simular o integrarlo a otro, digamos, como a otra función que pueda ser como más cercana a la suya, de alguna manera, que están sometidas a lo que se llaman las leyes mismas de las complejidades y por eso también pueden ser más o menos usadas en cualquier momento y que cuando se diseña y se usa una interfaz utiliza ciertas prácticas, ¿no? Políticas que existen en la red. Y también que la interfaz es un lugar de innovación. Por eso ustedes vieron, quizás no lo vamos a hacer ahora en este trabajo, pero que se supone que el análisis sirve para poder replantear una interfaz, ¿no? Ese es como el objetivo final en algunos casos. Las categorías entonces que ofrecen y son las que vamos a utilizar para nuestro trabajo, este documento son tres, que dice que se debe analizar desde la identificación de los actores, la identificación de las relaciones y la identificación de los procesos. Entonces, en nuestro caso, eso es lo que vamos a hacer, o sea, el análisis que vamos a realizar va a utilizar estas categorías. Entonces, la primera categoría es esta que él llama a los actores, ¿no? El actor realmente él lo llama y lo pone así para que sea una forma neutral porque ya sabemos que un actor puede ser tanto humano como tecnológico o no humano, ¿no? Entonces, pero entendiendo que ese actor, ¿cuál va a ser la característica importante que va a tener? ¿Sí? Tiene un programa narrativo o una función específica dentro del relato, ¿sí? Funciona de alguna manera y es importante dentro del relato. Entonces quiero que este elemento de entender, ¿sí? Que ese actor de alguna manera tiene una función dentro del relato o su mismo programa narrativo es la característica para que ustedes vayan identificando cuáles van a ser los actores de mi interfaz, ¿sí? Que ese va a ser como digamos como el primer elemento, por ejemplo, ahí revisando, porque primero se tienen que tener muy claros los actores para poder avanzar, ¿no? Para poder avanzar hacia el segundo punto. ¿Cómo se identifican? Entonces, lo que les decía, pasa pues por la identificación de actores humanos, individuales o institucionales, o tecnológicos, ¿no? En el mismo documento pues que leímos para este proyecto, hablaba pues del Titanic, ¿no? Y entonces empezaba como a funcionar en que todo en el Titanic un poco narraba desde la forma hasta que estaban distribuidos en la escena, pues
digamos, de las personas, los cubiertos, toda la utilería de alguna manera de esa cena y cómo se diferenciaban, pues, digamos, en Titanic, los pasajeros de primera y tercera clase, ¿no? A partir de esa distribución, por ejemplo. Pero obviamente que también, y que en el aula pasa de igual manera, ¿no? Hay ciertos actores además que se hacen importantes hasta el mismo pizarrón, ¿no? Y también el tercer ejemplo que se pone en la lectura, que es el tema de los booktubers, y que no son solamente ellos, sino como las empresas, como escogen, digamos, como los libros de los cuales hablan, y todos esos se convierten en elementos y en actores. Listo. Entonces ya sabemos que ese es como el primer paso, identificación de actores. Luego de tener claro los actores, sí, o sea, no podemos identificar relaciones si no tenemos claro los actores, porque ahí es donde se van a dar esas relaciones, ¿no? Entonces, cuando tengamos identificados esos actores tecnológicos, humanos, individuales o institucionales que confluyen, el siguiente es empezar a identificar esas relaciones que unen, o sea, uno con los otros. Y que más, pues como relaciones es cómo se conectan, ¿sí? Cuáles son sus conexiones entre sí. Entonces, ¿qué tipo? Y ya nos da, digamos, de alguna manera la identificación de estas relaciones que se mantienen ya, digamos que de alguna forma ya tenemos un avance, no es, ay, ven y veo qué relación tenemos, no. Lo que tenemos ya es este cuadro de categorías que nos dicen que puede ser una relación unidireccional, direccional o multidireccional, ¿sí? Realmente va aquí. Que puede ser de esta manera, ¿cierto? O una relación de inclusión-exclusión, o una relación de dominación-igualdad, o una relación de cooperación, o una relación de competencia. Entonces, después de tener claro cuáles son esos actores, empezamos a ver cuáles de estas relaciones, ¿sí? Entonces ya sabemos que unidireccional es simplemente si uno habla y el otro calla, o si están en contacto dos actores constantemente y se responden el uno al otro, o de pronto hay muchas direcciones, hay muchos actores y están ellos en constante interacción. Puede pasar, no sé, tipo un videojuego o algo así, ¿no? ¿Qué relaciones de inclusiones y exclusiones? ¿Frente a qué? Frente al uso, ¿no? Entonces, frente a cientos usos que se pueden dar, que sean como los que más se tipifican, y algunos que ya no se tengan en cuenta, o relaciones, pienso que de pronto en los juegos se da un poco más, de quién domina o de quién es igual para todos, cómo lo hace, digamos, o cómo lo maneja quien sea como el líder del proceso o de la relación, si hay relaciones de cooperación para llegar juntos a obtener, o relaciones de competencia, ¿no? Eso depende, digamos, como del objetivo que se esté y obviamente de lo que se está analizando. Para tener la identificación de las relaciones, vuelvo y lo digo, es necesario medir cómo o revisar actor por actor su relación. Luego estaría la última, digamos, como el último nivel de análisis, que es el de los procesos, ¿sí? Entonces, digamos que son secuencias, un poco ya mirar cómo ha procedido o sea, cuál es como la estructura, digamos, de la relación un poco, ¿no? Cómo es la secuencia el evento, la operación a lo largo del tiempo. Entonces, digamos, si es un capítulo o sí, del youtuber, del Instagram, en cómo evoluciona, qué presenta, en qué momento, digamos, como que le da la voz al otro, bueno, cómo son estas estructuras y de pronto también mirar en algunos casos si se transforman, digamos, digamos, si se escogen tres videos o tres muestras, pues cómo pueden haber de pronto en diferentes momentos evolucionar, ¿no? Entonces, estas relaciones se van a dar las relaciones se dan en el plano sincrónico, espacial, en el momento, ¿no? Tú, ¿cómo son mi relación contigo? Que es lo que vimos anteriormente. Mientras que los procesos se dan en un plano diacrónico, que ya es más temporal. Por eso es necesario como mirar tres diferentes momentos, tres diferentes publicaciones para poder hacer esa comparación, ¿no? Una publicación que tenga muchas más interacciones que otra es un buen elemento para, por ejemplo, eh, revisar, por ejemplo, este tema, digamos, como de los procesos.
¿Qué se identifica entonces de igual manera en los procesos? Primero, entonces, digamos, aquí sí nos vamos un poco como a un tema muy de análisis de contenido y es la significación, o sea, ¿qué tipo de mensajes se están enviando, ¿no? ¿Cuál es el proceso de significación dentro de eso que se está publicando? También cómo se produce, circula y consume ese contenido, cómo lo hacen, si solamente lo consumen ahí, si tienen otras redes, ¿no? Cómo se está produciendo, entonces chévere también que ustedes hagan el análisis, ¿no? Hizo como toda una producción para poder hacer ese post o no, lo hace muy fácil o siempre maneja los mismos elementos, digamos, de imagen, ¿no? Ese tema. Si hay procesos de convergencia y divergencia frente al uso, obviamente, de otras tecnologías para alimentar, digamos, el mismo proceso y sus significados. Igual si existen procesos de inclusión y exclusión de ciertas terminologías o usos, es sobre todo como desde lo tecnológico. Y si también se nota un proceso de coevolución conjunto con sus usuarios, cómo está evolucionando o cómo ha cambiado un poco esa interfaz de alguna manera. Entonces, esto, como les digo, es el resumen de la lectura y lo que hice fue como proponerles este modelo de ficha de lo que ustedes tienen más o menos que hacer, ¿sí? Entonces sería como, obviamente, se ajusta, pues, primero que todo a los actores, porque cada uno, yo puse actor 1, actor 3, pero no sé, digamos, cada uno tendrá un diferente, digamos, actor aquí, ¿sí? Que tendrá que llamar y nombrar de alguna manera, ¿sí? No sé, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo primero que ustedes tendrían que hacer? Que es identificar los actores. Aquí pues ustedes ponen su interfaz, ¿no? La información, cuál es interfaz, Instagramer, nuestro universo, bueno, tal seguidora, nuestra muestra, entonces cuáles van a ser los posts y ya pues aquí están las categorías. Ya después que tengan identificados los actores, entonces ustedes empiezan a ver cómo son estas relaciones, ¿no? Entre entre este y este, ¿no? Entonces empiezan a mirar si hay relaciones de acuerdo, pues digamos, a lo visto. Y finalmente, pues ya empiezan a revisar, y esto no tiene que ver mucho los actores, es qué procesos de significación hay, chicos, ¿cierto? ¿Qué procesos de, ya en este caso, de producción, de convergencia, de exclusión, se encuentran en la interfaz, ¿no? Este es el trabajo, ¿sí? Digamos que en esto, digamos, concluye lo metodológico. ¿Qué seguiría de aquí? Pues ya que a partir de lo revisado y de lo que las tablas le puedan dar, esto es un ejemplo de tabla, es más, ustedes podrían dividir este y tener solo una tabla, por ejemplo, para los actores, o una tabla solo para la relación, o una tabla solo para los procesos. Sí, eso también lo pueden usar y lo pueden hacer. Este es simplemente como un modelo que les lanzo para que tengan idea de cómo vamos a hacer ese análisis. Denme un segundo, voy por el cargador. Listo. Y vengo para que, no sé, para las preguntas, para las dudas, ¿sí? Denme un momentito. Vale, chicos. Estoy de nuevo. Entonces, frente a lo visto, ¿preguntas? ¿No tienen? Si no tienen es grave, o lo estaba muy fácil o no entendieron nada. Profe, yo tengo una más tipo a nuestro trabajo. Claro, es que desde allí es que tienen que hacerlo, claro, Isabela, está bien. Es que, pues, nosotros tenemos que ver con la presencia de Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que hacer tres fichas porque son tres Instagram. Sí, yo creería que Isabela lo que ustedes tienen que hacer es hacerle como una ficha, digamos, hacer el análisis de actores, relaciones y procesos para cada Instagramer, ¿sí o qué? Ese sería como su primer paso. Y entonces, y entonces
digamos que lo que harían después es hacer la comparación de lo que encuentren en esos tres, como en esas tres categorías para poderlos como revisar, ¿no? Como para poder hacer esa comparación. Como miren que dentro ¿qué? De la misma ficha, ¿sí? Digamos, o de la misma categoría, ustedes, ahí está la categoría de los procesos. En la categoría de los procesos se habla, ¿no? De todo el tema de cómo circula, ¿no? Cómo se produce y cómo se consume la información y los procesos de significación, ¿no? Que es en el tema de los procesos. Entonces yo creo que allí es donde ustedes pueden como generar el análisis frente a la diferencia que quieren hacer, ¿no? Entre los influyentes, ¿cómo es que es? Y los influencers, algo así, es el tema, ¿no? Sí, profe. Exacto, porque eso depende de los contenidos, ¿no? Que sea uno o el otro, ¿cierto? Sí, sí, profe, exactamente por eso. Exacto, entonces yo creo que lo que tienen que hacer es como, bueno, escoger como exacto su muestra que van a analizar de cada uno y luego entonces que hagan el análisis de los tres, pues hacen la comparación, porque creo que lo importante para ustedes es la comparación, ¿no? Sí, profe. Ujú, ajá, sí, así como que lo reviso yo. Primero como cada uno por separado y luego comparan los tres. Obviamente con las mismas categorías se comparan. Qué tipo de relación es este, qué tipo de relaciones, cómo son los procesos del uno, los mensajes del otro, ¿no? Así. Listo, profe, muchas gracias. No, pues igual, obviamente, como les digo, esta es como la explicación, pero pues obviamente estaremos viendo en las asesorías de las próximas semanas, pues cómo va la evolución, cómo van haciendo ese análisis. Bueno, ¿qué más? Profesora, Dime. y en caso de que sea un solo actor, Mínimo debe haber dos, porque si hay interacción, Alejandro. Por eso yo les decía que tienen que, o sea, mínimo debe haber dos actores, ¿sí? Quien emite y quien recibe e interactúa, el que le hace el comentario, el que le hace la pregunta, ¿no? ok, pero, o sea, pues en mi caso sí están los dos actores, o sea, está el del canal y el usuario, los usuarios. Ajá. Pero entonces también es importante, exacto, los usuarios. Pero lo primero antes de empezar a definir actores, Alejo, es que definan la unidad de análisis. Y quizás no son los mismos usuarios, digamos, como en todos los, cuántos usuarios fueron como los que, no me acuerdo pues cuál es su tema en este momento, Alejandro, pero digamos cuáles fueron los que más participaron y tengan en cuenta también pues como el mismo tema de que dependiendo, digamos, obviamente de la interfaz, pues también habrá usuarios tecnológicos, el mismo canal en sí mismo, ¿no? Que les brinda X o Y herramientas para que lo puedan hacer, ¿no? No sé si es el que les el IGTV, ese tipo de cosas, ¿no? Esos elementos también son importantes tenerlos en cuenta. Pero obviamente como en todos los casos, hasta pues por eso yo les decía el caso de los que escogieron televisión streaming, yo les dije, listo, me sirve el tema, pero lo tenemos que enfocar siempre porque yo sabía, porque lo que vamos a ver es como el tema de las relaciones que se dan, cómo se conectan ellos con sus usuarios, con sus, digamos, con el público al que están dirigidos. Entonces, siempre que alguien me emite un mensaje, y más ahora, pues tiene que tener en cuenta esa interacción, esa relación con el otro, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, los que hacen transmedia tienen como ese objetivo y ese propósito que tiene que ser buscar estrategias de interacción, siempre pasa en cualquier, digamos, en cualquier medio hoy en día, digamos, y sobre todo, obviamente, de comunicación digital, hay que pensar en el otro y en que hay retroalimentación, ¿cierto? Siempre va a haber una pregunta, alguien que comenta, de eso estamos hablando, ¿no?
Entonces, mínimo dos, o sea, como les digo, el emisor y el receptor están ahí siempre presentes. Y debe ser de una forma pues activa. Entonces, por eso obviamente, digamos que la búsqueda interesante es que ustedes puedan escoger esas unidades de análisis, esas muestras, pues digamos como si es digamos como publicaciones que han tenido bastantes comentarios o sí, o temas de bastante discusión, o sí, a eso se refiere cuando se escoge pues como la unidad de análisis, ¿no? Donde pueda ser visible esa interacción y esa participación, digamos, como de los actores y el proceso y demás. ¿Listo? O sea que no es todo, sino Exacto, ajá. un- Ajá, exacto. Tienen que escoger una muestra, porque imagínate no sé, ¿cuál es tu tema, Alejandro? Acordame que no me acuerdo. al el canal de Set Films de Ah, exacto. Entonces, sí, Films, ya me acordé. ¿Cuántos, cuántos capítulos no debe tener este señor de Set Films? Un montón, no, me imagino, ¿cierto? Obviamente, entonces lo que tienen que hacer ahora es escoger dos o tres capítulos que ustedes crean que son así como súper claves, que han tenido como mucha interacción y en eso centramos el estudio. Eso es lo primero que tienen que hacer todos, en cada uno en su caso. ¿Cierto? Escoger por eso como parte. Y la ficha misma les pide, ¿no? Que cuál es su universo. Entonces, digamos, mi universo es Zep Films en este caso, o el canal como tal. La interfaz es YouTube, ¿no? No sé, ¿cierto? Mi universo es Zep Films y mi unidad de análisis es el capítulo sobre tal tema, no sé, sobre cómo escribir un guión, qué sé yo, algo así, ¿no? A eso se refiere tal fecha y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, por eso, para poder hacer el análisis, digamos, preciso de ese, de ese, de esos ejemplos, digamos, que nos van a mostrar. Y siempre pasa igual. En un análisis de contenido siempre pasa igual. Hay un universo, pero uno tiene que escoger, digamos, como su unidad y delimitarse a lo que se va a trabajar. ¿Listo? Sí, claro, Alejandro. sí, claro. Listo, bueno. Y no otra pregunta, no solamente puede ser un solo capítulo, pueden ser dos o Yo tres. creería que exacto, que entre dos y tres, sí, dependiendo, pues como por ejemplo ustedes que tienen, yo creería entre dos y tres. Sería chévere, por ejemplo, que escogieran diferentes momentos, no sé hace cuánto, digamos que el canal existe hace 3 años, con él, no sé. Entonces escojan uno de los primeros, uno bien actual, porque así también pueden ver cómo de pronto ha evolucionado, como en el último punto de los procesos vemos los mensajes, los procesos de producción y todo, uno puede ver cómo ha coevolucionado, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Digamos que mejoró la escenografía, o sí, todas esas cosas que uno puede ver a partir, digamos, como del tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, haría algo así en tu caso, porque es importante también como revisar cómo en diferentes momentos puede haberse transformado, ¿no? El mismo canal. Había unos de Julio el Profe, no sé si en este o en el otro salón, que me lo decían así, ¿no? Que, que puede evolucionar como las herramientas, puede utilizar otros procesos hoy en día, ¿no? Entonces, digamos que se puede hacer. ¿No? ¿Qué nuevas, no sé, filtros, cosas puede utilizar este personaje dentro de digamos, dentro de lo que hace, dentro de los videos y demás? Entonces, por ejemplo, eso podría ser chévere que escogieran como tres momentos, no como el del último mes, sino, digamos, como para ver cómo él lo hacía al comienzo y cómo lo está haciendo ahora, ¿no? El tiempo, bueno, cosas que pueden haber se transformado en sí mismo como la muestra que van a escoger. ¿Sí? ¿Claros con ese punto? De cómo es, que lo primero que tienen que hacer es eso, o sea, lo primero que tienen que hacer en este momento es escoger cuál va a ser su muestra. Y dentro de ya la interfaz que cada uno tiene, qué es lo que se va a revisar puntualmente, ¿no? Ok, chicos, ¿qué más? ¿Qué más preguntas, dudas tienen?
profe, lo de la tabla la vas a compartir, ¿cierto? Y la Sí, no, exposición ajá, esta. sí, ya está, creo que ese ya está. Ajá, ahí es me falta, miren, aquí les voy a mostrar. Ahí en la página ya está. Miren, ahí, aquí en la página de WOW virtual está. Está la guía del proyecto. Aquí después de la guía del segundo parcial está cómo analizar una interfaz y está el calendario de publicaciones, que es el que usan. Pues, esto no tiene que ver con ustedes. Lo que me falta subirles es, aquí está la presentación. ¿Qué me falta subirles? La guía de APA. Esa ya se las voy a subir, pero aquí ya está la... Y les voy a subir también las exposiciones para que los tengan todos. Listo, para que sepan cuáles les toca por si se les olvida, para que sepan que o sea, este miércoles que viene vamos a ver clase como tal y voy a dar un espacio para, porque vamos a planear desde el próximo miércoles las asesorías. Yo quiero verlos por lo menos 2 veces antes de la entrega final. Entonces, algunas de las asesorías, pero entonces las vamos a, digamos, como a dividir para poderlos ver y que me presenten avances pues, de cómo están haciendo el análisis. ¿Listo? Creo que es importante ese punto. Quizás les tenga que dar pues como unas extras porque por ejemplo dentro de 8 días no nos vemos y pues el miércoles serían siguientes las asesorías y pues ahí ya nos queda como una semana y ya después ustedes me entregarían, no sé, como quieran, o el 30 de noviembre o el 2 de diciembre. Ustedes me dicen pues ahí como qué día sería como para ir terminando el semestre. ¿Listo? Eso es lo que vamos como a hacer de aquí en adelante. Bueno, entonces, no más preguntas, dudas. Ok, bueno. Y entonces ya tienen claro, pues ya más o menos, o sea, les he entregado como ya saben qué es lo que viene de aquí en adelante. Nos quedan ver 2 o 3 temas interesantes, digamos como contenidos, pero si es necesario, pues obviamente ir avanzando en la entrega final. Ese es como nuestro objetivo y nuestro propósito. Yo sé que todos van a hacer análisis de una interfaz y tengo solo un grupo haciendo el proyecto Transmedia. Entonces, para ese grupo, ¿sí? Las que si me están escuchando, es necesario, yo ya les había dicho, creo que la semana pasada, que esta semana me empiecen a compartir su calendario de publicaciones, ¿sí? Ese calendario está colgado el modelo, ahí mismo en UAO virtual, pero como parte de su evaluación es el seguimiento y es ese calendario de publicaciones que me lo van a compartir a mi correo, o sea, lo suben en el Google Drive. Me imagino que lo tienen compartido entre ustedes y me lo comparten a mí. Listo, entonces, para que sepan, por favor, las chicas. Porque se supone que ya en este momento vamos en la semana 2, son mínimo 4, pues, semanas de trabajo de las publicaciones y demás. ¿Listo? Entonces, esa es como mi seguimiento a la evaluación de ustedes. Vale, chicos. Bueno, entonces voy, mi chiquis, a llamar a lista el día de hoy, 9 de noviembre. Listo. Bueno, Juan José Arango. ¿Está? Lina Beltrán. ¿No está? ¿No contesta? Laura Bonilla. Profe, Ok, gracias. Em, listo. Andrea Chunga. presente, profe. Bien, gracias, nena. Michelle Cruz.
Yo aquí estoy. Vale, ok, voy a detener.